Buenas tardes a todos. A continuación, tengo el honor de presentarles a la gobernadora Victoria Rodríguez Ceja, gobernadora del Banco de México. Y, por favor, gobernadora, y también a Sean Kidney. Y a Sean Kidney, que ya lo conocen, que también nos va a acompañar para darnos un breve mensaje. Y bueno, pues antes que leer una breve semblanza de la gobernadora, quisiera también agradecerle por todo el apoyo en la organización de este foro, cuyo impacto trasciende a las fronteras de nuestro país, principalmente hasta los países vecinos de Latinoamérica, incluyendo a otros. Pero también quisiera comentar que el Banco de México ha sido y es un gran aliado del Consejo Mexicano de Finanzas Sostenibles, antes el CCFB, y que en esta carrera que decidimos entrar y correr juntos, pues hemos estado con una estrecha vinculación, con una gran comunicación. Podría decir que no son solo aliados, sino son grandes amigos. Y bueno, pues en esta carrera para el escalamiento de las finanzas sostenibles y el enverdecimiento del sistema financiero mexicano. Ya hemos comentado en estos últimos 2 días que no solo debemos de actuar hoy, sino también debemos de hacerlo con un paso mucho más acelerado. Quisiera también decir que bueno, pues esto será la clave para asegurar el futuro de las próximas generaciones y que también hemos reafirmado durante estos días que los riesgos climáticos, las pérdidas de biodiversidad, las brechas sociales que hoy nuestro país enfrenta son también riesgos financieros que pueden afectar la estabilidad del sistema. Y bueno, pues en este sentido, justo las acciones que de manera colaborativa continuemos impulsando con Banco de México, con Climate Bonds Initiative, con otros aliados estratégicos, muchos de ellos patrocinadores de este evento, que están aquí en México y también están en esta misma carrera, van a ser fundamentales para que en los próximos años podamos entregar muy buenos resultados. Finalmente, bueno, quisiera darle la palabra a Sean. Sean, please, you can share a message for us. Look, I just want to say a few short words. I mean, first, it's important to note that we're talking about risk. Today, yesterday, this is about the nature of managing risk, both the risks of negative impact to our portfolios, to our investments, to our financial system, and the risk of missing out on significant and important opportunities in the transformation that's currently started globally. Regulators are critically important for this. Regulators are critically important to understand, to drive the right kind of disclosures so that our companies and our organizations are disclosing risks that we as investors can use to manage our future investments. Banco de Mexico has been so important over the last few years in raising awareness and understanding in Mexico of this. It's been a critically important institution and a very progressive, forward-looking institution in getting ahead of these challenges, and of course on the international stage too. Today's partnership with Banco de Mexico, for me, is incredibly symbolic. And of course, Governor, your visit here today is also incredibly symbolic to the industry, to drive home the importance of looking at these issues, understanding these issues, and addressing those risks, both to avoid problems and to take advantages, because we have changes coming through to the world that will affect our financial stability and will improve our finances. We have an opportunity to get more capital for the right kind of things, and for that, I'm deeply grateful that you're here today, and deeply grateful for the partnership that I have to say it's been an extraordinary privilege to be part of. Thank you. Gracias, muchas gracias, Sean. Thank you, Sean. Y finalmente, para darles una breve semblanza, quisiera compartir con todos ustedes que Victoria Rodríguez Ceja fue designada gobernadora del Banco de México desde el 1 de enero de 2022 hasta el 31 de diciembre de 2027, después de ser nominada por el presidente de México y ratificada por el Senado de la República.
La gobernadora Rodríguez obtuvo la licenciatura en Economía en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey y cuenta con estudios de maestría en Economía en el Colegio de México. Tiene alrededor de 20 años de experiencia laboral en el ámbito de las finanzas públicas, con énfasis en temas presupuestales, financieros y de deuda. Antes de ser designada gobernadora del Banco de México, se desempeñó como subsecretaria de egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de diciembre de 2018 a diciembre de 2021. Entre sus distintas responsabilidades estuvo a cargo de la elaboración del proyecto de presupuesto federal que se presenta al Congreso, de la revisión y autorización de las políticas de gastos de gobierno federal y de la coordinación del análisis y evaluación de los presupuestos y programas de todas las entidades de la Administración Pública Federal. Gobernadora, bienvenida. Buenas tardes. Sean Kidney, presidente de la Climate Bonds Initiative. Thanks a lot for your kind words. Alba Aguilar, directora ejecutiva del Consejo Mexicano de Finanzas Sostenibles. Distinguidos representantes de las instituciones financieras, señoras y señores. Es un honor participar en este importante foro de finanzas sostenibles organizado por el Consejo Mexicano de Finanzas Sostenibles en colaboración con Climate Bonds Initiative y Banco de México. El cambio climático y la pérdida de la biodiversidad son algunos de los principales desafíos que enfrenta la humanidad actualmente. Si bien sus efectos físicos comienzan a ser visibles en varias regiones, estos podrían agravarse hacia adelante y presentarse de maneras inesperadas y con impactos no lineales en diferentes regiones del mundo. En particular, México es uno de los países con mayor diversidad del mundo y al mismo tiempo un país altamente expuesto al cambio climático. La combinación del capital natural, el capital humano y el capital físico impacta el potencial de crecimiento de una economía y en última instancia afecta la calidad de la vida de la población. Por ejemplo, los bosques capturan el carbono de la atmósfera, proveen de aire puro, son una fuente confiable de agua pura para ciudades y comunidades, río abajo, además de proveer un gran número de valiosos servicios ecosistémicos. Por ello, se están presentando diversas iniciativas a nivel global y nacional que consideran los impactos de la actividad económica sobre el cambio climático y la pérdida de biodiversidad, y se están discutiendo diversas opciones sobre cómo mitigarlos y cómo adaptarnos. En lo que a nosotros nos compete, debemos reconocer que se están gestando cambios en los paradigmas de consumo e inversión a nivel global. Y si queremos seguir siendo competitivos y potenciar nuestra posición en el comercio internacional y en los mercados financieros globales, debemos estar preparados para que estas transiciones se den de manera eficiente y ordenada. En este entorno, la movilización de capitales hacia las economías emergentes y el desarrollo de finanzas sostenibles es fundamental. Así, en el Banco de México consideramos que los riesgos y las oportunidades relacionadas con el cambio climático global y la biodiversidad del planeta tienen profundas implicaciones para las economías, las sociedades y los sistemas financieros. Riesgos y oportunidades climáticos son dos lados de la misma moneda. En la economía, las acciones que tomamos para mitigar los riesgos físicos y de transición asociados al cambio climático crean nuevas oportunidades y mercados, modifican gradualmente su estructura y tenderán a fortalecer su competitividad a lo largo del tiempo. En la parte social, es indispensable reconocer que el cambio climático perjudica desproporcionadamente a países y comunidades de menor desarrollo, y en particular a la población más vulnerable. Afecta sus ingresos, sus viviendas, su forma de vida y los medios para asegurar su subsistencia. Por ello es preciso anticipar los riesgos y oportunidades sociales relacionadas con el cambio climático y el medio ambiente, con el fin de planificar una transición justa y ordenada hacia una economía sostenible. Por ejemplo, no sabemos con certeza cuándo se va a presentar el siguiente huracán, pero sí sabemos que la transición debe considerar a los sectores de la población más vulnerables, las comunidades, los trabajadores y los consumidores.
En un escenario de un incremento global de la temperatura promedio, en el que aumentan los efectos del cambio climático y la degradación ambiental, la afectación a la población de menores recursos tenderá a ser desproporcional y directa. Por ejemplo, ciertos grupos poblacionales podrían verse altamente afectados al realizar gran parte de sus labores a la intemperie sin contar con una atención médica adecuada. El rendimiento agrícola se podría ver afectado negativamente, generando aumentos en los precios de los alimentos. En este contexto, de no encontrar alternativas viables para compensar dicho rendimiento, los hogares más pobres son los que se verían más afectados, ya que dedican una mayor proporción de su ingreso a cubrir sus necesidades alimentarias. Diversos estudios muestran que el cambio climático también podría estar asociado con migraciones masivas por los cambios en el ambiente y la pérdida de oportunidades de trabajo en ciertas regiones del mundo. En cuanto al sistema financiero, me gustaría recalcar que la naturaleza de los riesgos climáticos y la interconexión y el carácter multinacional del sistema financiero plantean retos importantes. Permítanme mencionarles algunos de ellos. En primer lugar, es probable que los efectos del cambio climático y la biodiversidad aún no se encuentran adecuadamente reflejados en las valuaciones de los activos, las instituciones financieras y las empresas, ni debidamente considerados en los planes y estrategias de las organizaciones, lo que aumenta la probabilidad de que se produzcan ajustes bruscos de los precios con implicaciones para la estabilidad financiera. En segundo lugar, los riesgos relacionados con el clima podrían conducir a eventos o situaciones de importancia sistémica con costos y efectos elevados. En tercer lugar, la movilización de recursos financieros es vital para una transición justa, ordenada y eficiente, principalmente para las economías emergentes, y los compromisos del sistema financiero son fundamentales para lograrlo. De hecho, las finanzas sostenibles, elemento central de las discusiones en este evento, representan un cambio importante destinado a garantizar que el sistema financiero se utilice en beneficio del bienestar social y se han convertido en una herramienta de gran relevancia para hacer frente a los riesgos relacionados con el clima y la pérdida de biodiversidad que ya mencioné. En el Comité de Finanzas Sostenibles, que es parte del Consejo de Estabilidad Financiera, se trabaja de manera colegiada entre autoridades financieras en conjunto con los principales gremios financieros del sector privado, como la Asociación de Bancos de México y el propio Consejo Consultivo de Finanzas Sostenibles, con quien organizamos este foro, en diversos temas clave para impulsar la incorporación de consideraciones ambientales, sociales y de gobernanza relevantes para las decisiones financieras de las entidades financieras. Tal es el caso del desarrollo de la taxonomía sostenible, trabajo coordinado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el análisis de diversos instrumentos financieros para la movilización de capital, coordinado por la Comisión Nacional de Ahorro para el Retiro, el uso y desarrollo de herramientas prospectivas para el análisis estratégico de riesgos y oportunidades ligados al cambio climático coordinado por Banco de México, y las acciones para la divulgación estandarizada de información ambiental, social y de gobernanza por parte de entidades financieras y no financieras, coordinado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. En cuanto a la movilización de capital, destaca la labor que a nivel global Climate Bonds Initiative ha venido realizando para movilizar capital para la acción climática y sostenible. Climate Bonds Initiative ha desarrollado esquemas de certificación y estándares de bonos verdes, sociales y sostenibles y colabora en la capacitación para que las organizaciones asociadas cuenten con las herramientas y el conocimiento necesario para que puedan navegar, influir e instigar el cambio. Es bien sabido que enfrentar la amenaza del cambio climático requiere grandes cantidades de financiamiento en mitigación y adaptación. Dichas cantidades pueden variar, pero en todo caso estamos hablando de inversiones en billones de dólares anuales. Un porcentaje importante debe destinarse a países emergentes y en vías de desarrollo. La participación del sector financiero, privado, nacional e internacional es imprescindible para impulsar el financiamiento que permita el desarrollo de infraestructura sostenible, inclusiva y de calidad, lo cual es fundamental para generar beneficios sociales y económicos.
Para avanzar en la transición justa a menores emisiones y mayor resiliencia, se requiere integrar los riesgos y oportunidades climáticas en los procesos de decisión de autoridades e instituciones financieras y no financieras y tener una perspectiva global e integrada de cómo hacerlo. Así, es necesario desarrollar una visión informada y estratégica de la posible evolución de las actividades y tecnologías sostenibles y verdes, identificar las fuentes de financiamiento de dichas tecnologías y modelar en horizontes de largo plazo la interacción de las emisiones con el cambio climático y la trayectoria de la economía en su conjunto, así como de algunos sectores económicos. Una transición justa y ordenada a bajas emisiones requiere movilizar enormes cantidades de inversiones hacia comunidades, capital humano y tecnologías sostenibles. Nos encontramos ciertamente en una etapa inicial y el reto para países emergentes como México es muy relevante. A partir de 2018, el Banco de México ha venido incorporando en su reporte de estabilidad financiera los riesgos asociados con el cambio climático, incluyendo un monitoreo a las exposiciones de los sectores sujetos a riesgo de transición y un estudio que evalúa el impacto de las sequías en la morosidad. Aprovecho para compartirles que publicamos este reporte la próxima semana. Cabe destacar que el reciente ejercicio realizado por el Fondo Monetario Internacional para México y que forma parte del programa de evaluación del sector financiero, se enfocó en analizar el impacto en un horizonte que abarca hasta 2030 para el sistema financiero de escenarios en los que se materializan riesgos físicos, agudos y crónicos y severos organizados ocasionados por el cambio climático. Me voy a referir ahora brevemente a los escenarios climáticos de la red de bancos centrales y supervisores para el enverdecimiento del sistema financiero, la NGFS, y de la que el Banco de México forma parte, y a los modelos de evaluación integrada que relacionan las emisiones de gases de efecto invernadero con el aumento de la temperatura global y su probable impacto en las economías y diversos sectores. Si bien organismos internacionales como el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, la Agencia Internacional de Energía y autoridades en materia de medio ambiente y energía han venido realizando análisis de escenarios con modelos de evaluación integrada por años, las autoridades financieras hemos descubierto su relevancia hasta hace relativamente poco tiempo. Solo a partir de la publicación de las recomendaciones del Task Force on Climate-Related Financial Disclosures en 2017, emitidas por la NGFS y el G20, es que se ha venido comprendiendo amplia e integralmente la centralidad del análisis de escenarios para la identificación de riesgos y oportunidades relacionados al cambio climático. En México, tanto el Comité de Finanzas Sostenibles como el Banco de México hemos reconocido la importancia de estos análisis, por lo que actualmente estamos calibrando un modelo de evaluación integrada a la realidad nacional, validando sus parámetros y sus supuestos. Estos modelos son una herramienta que permitirán identificar los posibles impactos que los riesgos físicos y de transición podrían tener en el sistema financiero, así como oportunidades estratégicas de desarrollo del país. Actualmente, estos modelos permiten realizar análisis de distintos escenarios y sus efectos en México por regiones y diversos sectores de la actividad económica. De acuerdo con las resoluciones del Comité de Finanzas Sostenibles, estamos considerando una diversidad de escenarios, desde aquel en el que el planeta mantiene una trayectoria de emisiones que incrementan la temperatura global y consecuentemente el clima continúa desestabilizándose, hasta escenarios de transición ordenada en los que existe un acuerdo global para reducir las emisiones y se frena el calentamiento y sus impactos físicos. De igual manera, estamos considerando escenarios de transición tardía y de transición desordenada entre sectores. Estas nuevas herramientas y modelos permitirán, en una primera instancia, crear mayor conciencia sobre la magnitud de los posibles efectos y retos en entidades financieras y no financieras, así como en las propias autoridades. Estos modelos, al ser prospectivos con un horizonte de largo plazo, abarcando incluso hasta 2100, pueden considerarse para definir estrategias de mitigación y adaptación y utilizarse en ejercicios de planeación de largo plazo.
Ahora bien, la utilidad de dichos modelos no se limita necesariamente al análisis de largo plazo. Dentro de la NGFS estamos explorando la posibilidad de utilizar estos modelos con escenarios enfocados también en el corto y mediano plazo. La NGFS es la principal referencia en esta materia para autoridades e instituciones financieras, y 4 de los 5 escenarios que el Comité de Finanzas Sostenibles aprobó realizar para México en este año son escenarios elaborados por la propia NGFS. Además, y con el fin de que los ejercicios que se realicen en México sean consistentes e internacionalmente comparables con los ejercicios realizados por la NGFS, el Comité de Finanzas Sostenibles consideró importante utilizar uno de los 3 modelos de evaluación integrada que son parte de los modelos de referencia de la NGFS. El análisis de escenarios con modelos de evaluación integrada permitirá a autoridades, instituciones financieras y empresas tomar conciencia de la magnitud de los retos y las oportunidades planteados por el cambio climático. El desarrollo de un estándar global de divulgaciones y reporteo sobre sostenibilidad para instituciones financieras y empresas no financieras reviste una gran importancia para incorporar consideraciones ambientales, sociales y de gobernanza en las organizaciones. Esta información en materia de sostenibilidad es crecientemente demandada para la toma de decisiones por los inversionistas, las instituciones financieras y otras partes interesadas, los cuales reconocen que el valor de una empresa depende de diversos factores, tales como la satisfacción y calidad de sus trabajadores, la participación constructiva que la empresa tiene en las comunidades en que se localiza, el cuidado del medio ambiente, su estrategia de mitigación de gases de efecto invernadero y las medidas de adaptación al cambio climático, entre otras. Diversos marcos de referencia de divulgación climática y sostenibilidad se han consolidado con el Consejo Internacional de Estándares de Sostenibilidad, ISSB, para generar más y mejor información en materia de sostenibilidad para la toma de decisiones y desarrollar una línea de base global sobre divulgaciones ambientales, sociales y de gobernanza. Actualmente, el ISSB se encuentra en una etapa de deliberación final de los 2 primeros proyectos de estándares, uno sobre requerimientos generales y otro sobre divulgación climática. Los proyectos del ISSB se construyen a partir de los 4 pilares de las recomendaciones del Task Force on Climate-Related Financial Disclosures, el principal marco de referencia existente de divulgaciones climáticas y los estándares por industria del Sustainable Accounting Standards Board. Con el apoyo de numerosos actores, se prevé que el ámbito de los estándares del ISSB abarque aspectos tanto ambientales como sociales y de gobernanza. Los estándares del ISSB requerirán que las organizaciones proporcionen información material sobre los riesgos y oportunidades relacionadas con aspectos ambientales, sociales y de gobernanza que sean significativos y necesarios para evaluar el valor de las empresas. Gracias. Dicha información la deberán reportar al mismo tiempo que los estados financieros y en dichos estados financieros, o al menos en referencia cruzada. El objetivo es que la información reportada facilite la comprensión de efectos actuales y anticipados que los riesgos y oportunidades relacionados con la sostenibilidad pudieran tener sobre el modelo de negocio de la organización. En cuanto al proyecto de estándar climático del ISSB, la propuesta incluye requerir a las empresas sus planes de transición, es decir, sus objetivos y metas de emisiones de gases de efecto invernadero, sus emisiones de alcance 1, 2 y 3, es decir, directas, indirectas y aquellas que producen su cadena de valor, además de requerir divulgación sobre la resiliencia de la organización ante diferentes escenarios climáticos y reportar oportunidades relacionadas con el clima. Finalmente, el Comité de Basilea, del que Banco de México forma parte, publicó este año unos principios para la gestión y supervisión eficaces de los riesgos financieros relacionados con el clima. Los principios pretenden mejorar la gestión de riesgos de los bancos y las prácticas de los supervisores en relación con los riesgos financieros relacionados con el clima. La publicación de los principios forma parte del enfoque holístico del comité para abordar los riesgos financieros
relacionados con el clima en el sistema bancario mundial. Es clara la necesidad de aumentar el financiamiento sostenible en países emergentes y en vías de desarrollo y a la vez reducir el costo de dicho financiamiento. Para ello, los bancos centrales debemos igualmente profundizar en la evaluación sistemática del tipo de medidas que podemos instrumentar para fomentar el financiamiento sostenible. En los organismos multilaterales que establecen estándares financieros, es necesario enfatizar la importancia de evitar medidas que pudieran impactar de manera negativa la movilización de capital hacia economías emergentes, como cargas de capital o impuestos a las importaciones. También el cambio climático pudiera llegar a impactar la productividad de los productos agrícolas por la recurrencia de fenómenos de sequía o de inundaciones, con el consecuente impacto sobre la formación de precios. Además, implementar seguros paramétricos que aminoren el impacto del cambio climático sobre los ingresos de los agricultores más vulnerables podría contribuir a aumentar las siembras y cosechas después de eventos climáticos adversos al contar con mayores ingresos. En este sentido, igualmente pudieran fomentarse prácticas de agricultura regenerativa y de riego por goteo que incrementen la resiliencia del sector agrícola ante periodos prolongados de sequía. Finalmente, ante la amenaza del cambio climático sobre la productividad agrícola, es de suma importancia reflexionar si los bancos centrales debemos involucrarnos en el desarrollo de seguros paramétricos y cuál sería nuestro rol o nivel de participación en la promoción de prácticas de agricultura regenerativa y o de riego por goteo, particularmente en regiones expuestas a crecientes sequías por el cambio climático. Junto con otros muy diversos actores, los bancos centrales hemos venido diseñando estrategias y herramientas que constituyan un marco para que los mercados financieros sean un aliado en la lucha contra el cambio climático y la preservación de la biodiversidad. Estamos conscientes de que la transición hacia una economía sustentable implica desafíos muy importantes, por lo que debemos comprometernos para que las nuevas generaciones tengan un futuro en nuestro planeta. Muchas gracias. Everyone, you heard it here. You heard the governor of Banco de Mexico give a speech about how important this issue is. You saw on the stage the symbolism of the partnership between Alba, representing the CCFE, the climate bonds, and the Banco de Mexico. Just imagine what this is going to mean for the next few years in the growth of sustainable finance in this country. Just imagine what we can do with this partnership and your work and your help. Of course, the real job is you've got to go out and make all the deals work, but the framework is in place. So I just want to share with you my extraordinary appreciation of this very special moment of having the governor speak at this stage. I think this is extraordinarily exciting. I hope you share my excitement with me.